y ven, ¿no, chicos? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, gracias. Voy a volver a poner en pantalla completa. Y bueno, chicos, último día del mes de agosto, última clase de nefro. Bienvenidos. El último tema es medicamentos que inducen nefrotoxicidad. Bueno, ahora sin hoja de ruta, pero que más o menos es la misma que hemos estado viendo en todas las clases, viendo la epidemiología, viendo la fisiopatogenia, viendo la clínica y el tratamiento. Entonces, a modo de introducción, hay que comentar que los medicamentos prescritos y también los de venta libre, que es muy común en nuestro medio, pueden causar daño renal. El daño renal determinado por medicamentos se traduce normalmente en una injuria renal aguda y representa aproximadamente el 25% de casos de falla renal aguda. Así que no es despreciable el porcentaje de injuria renal aguda debida a toxicidad medicamentosa. Esta toxicidad está condicionada principalmente por el daño mismo que puede hacer el medicamento, que puede causar, y por la gestión de los riñones respecto a estos medicamentos, es decir, cómo los maneja, cómo los excreta, tomando en cuenta principalmente que puede ser a través de filtración glomerular o secreción tubular. Para irnos adentrando en la fisiopatogenia, es bueno recordar cuáles son los factores de riesgo que pueden causar injuria renal aguda de acuerdo al tipo de medicamento o por medicamentos. Los factores pueden ser modificables y no modificables. En los factores modificables es muy importante el estado de bulimia del paciente, ¿no? Una depresión de volumen con una consecuente ira prerrenal puede predisponer a nefrotoxicidad en mayor grado. Igualmente, eso determina un volumen urinario disminuido. Entonces, estos tres que resumen en uno, disminución de la bulimia del paciente, son factores de riesgo importantes. Igualmente, alteraciones metabólicas, alteraciones o disturbios electrolíticos. El pH de la orina es también importante, así como para la litiasis, para el daño medicamentoso. Los diferentes tipos de pH también pueden influir. Pacientes que ya tengan de suyo una injuria renal aguda o sean portadores de enfermedad renal crónica o de alguna patología cardíaca, tienen también mayor riesgo de generar daño medicamentoso. Y los factores no modificables tienen que ver principalmente con la edad. Los mayores de 60 años son más susceptibles, el género femenino y aquellos que tengan alteraciones o respuestas alérgicas, ¿no? Que son muy intrínsecas de cada uno. Igualmente pueden generar mayor predisposición a daño por medicamentos si hay algunas alteraciones genéticas que tienen que ver con los transportadores a nivel de las células tubulares o algunas mutaciones, ¿no? Entonces son factores genéticos que no son modificables, difícilmente vamos a estar conscientes de ellos a la hora de investigar a un paciente, pero en estos otros sí, ¿no? La edad adulta y principalmente también en las mujeres. Hay que recordar también que la toxicidad renal puede ser dosis dependiente y además, y de manera importante, idiosincrática, ¿no? Cuando la toxicidad es dosis dependiente, que se produce en medicamentos, principalmente antibióticos como la vancomicina, aminoglucósidos o antineoplásicos como el metotrexate, el cisplatino o los antiinflamatorios, lo que
se sugiere es minimizar la duración y la concentración del medicamento como un abordaje general, una recomendación general. Lo mismo, evitar emplear otros nefrotóxicos cuando se utilizan estos, y evitar en lo posible también en casos de enfermedad renal crónica. Cuando la respuesta es idiosincrática, eso quiere decir que no tenemos mucho control sobre cómo va a reaccionar un paciente cuando recibe un medicamento. Esto, aunque sea relacionado principalmente con inhibidores de bomba de protones, beta-lactámicos e inhibidores de calcineurina, pues cualquier medicamento puede causar reacción y daño tóxico medicamentoso. En estos casos, si algún momento ya hemos identificado una reacción idiosincrática, en lo posible hay que evitar ese medicamento. Si nos pasó una vez, en una próxima oportunidad, la recomendación es evitar lo más posible el volverlo a administrar. Entonces, los tipos de toxicidad que producen los medicamentos son muy variados y no siempre es un solo mecanismo el que participa. Es decir, que cada medicamento puede generar toxicidad por los diferentes mecanismos que vamos a ver. No son exclusivos de un medicamento, pero sí hay medicamentos representativos de un tipo, de un mecanismo de toxicidad que los vamos a comentar ahora. El daño proximal tubular es uno de los del mecanismo de lesión que puede producir cualquier antibiótico o cualquier otro tipo de droga. Entonces, este daño proximal tubular puede presentarse sin daño, sin injuria renal aguda, con injuria renal aguda o con ambos, ¿no? Hay daños tóxico-medicamentosos que pueden eventualmente cursar sin injuria renal aguda, pero en una etapa inicial, ¿no? Y podríamos tener algunas pistas para diferenciar esto, porque en un daño proximal tubular sin injuria renal aguda, pues puede presentarse una hipofosfatemia, hipocalcemia, o ese síndrome tubular que se llama de Fanconi, en el que hay pérdida por lesión tubular proximal de muchas sustancias, ¿no? Como son proteínas, como glucosa, bicarbonato, que se hacen presentes en la orina. Cuando el daño medicamentoso ya cursa con una injuria renal aguda, pues en lugar de hipofosfatemia puede cursar por hiperfosfatemia, con hiperfosfatemia, y en lugar de hipocalemia puede estar con el paciente con hipercalemia, ¿no? Estas son pistas, obviamente nunca nada es absoluto, porque muchas veces estos hallazgos pueden sobreponerse porque coexisten. Y también se pueden producir daños de todo tipo, ¿no? Por los medicamentos, una nefritis túbulo-intersticial aguda que termina en daño crónico si no se maneja. Puede haber una neuropatía obstructiva tóxica por los propios medicamentos e incluso una glomerulonefritis crónica. Entonces tenemos un abanico de mecanismos y de daño por los medicamentos que es grande. En cuanto a la alteración en filtrado glomerular, eso no queda muy claro, pero es menos estudiado y se cree que puede ser por inducción de una vasoconstricción de la arteriola aferente, por una fuga tubular del filtrado y por una obstrucción tubular por células necróticas, que por supuesto van a impactar en la función del filtrado glomerular. Pero cuando hablamos de daño medicamentoso, nos abocamos más al daño tubular, ¿no? Al daño tubular que al daño glomerular. Eso es lo que se quiere resaltar en este caso. Y entonces, si profundizamos un poco más en el daño proximal, vemos que puede ser diferente conforme cuál sea la vía de transporte del medicamento. Cuando la vía de transporte es apical, es decir, que el medicamento es o su metabolito es filtrado, ingresa en el lumen tubular apical, por vía apical. El ejemplo clásico de este tipo de daño
es el que produce los aminoglucósidos, ¿no? Entonces los aminoglucósidos ingresan en la luz tubular apical por su carga positiva, son atraídos por los fosfolípidos catiónicos que se encuentran en el ribete en cepillo de la célula tubular proximal, y una vez acercándose a estas células, interactúan con este receptor, que se llama complejo megalin-cubilin. Esto permite que el aminoglucósido sea ingresado en la célula. Y una vez que ha sido ingresado en la célula, se trasloca hacia los fosfolípidos, hacia los lípidos, ¿no? Hacia, perdón, las organelas intracelulares, ¿no? Que en este caso son los lisosomas, ¿no? La acumulación de grandes cantidades de aminoglucósidos puede generar acá adentro lesión de los lisosomas, destrucción de los mismos, con liberación de fragmentos de membrana, fragmentos proteicos que se llaman cuerpos de mielina, que junto con el daño mitocondrial que esto puede generar, condicionan el daño celular, la apoptosis y la lesión celular. Entonces, este es uno de los mecanismos de daño, ¿no? Cuando el ingreso es por la vía apical, con acumulación intracelular y con daño celular por destrucción de los lisosomas. Este es como ejemplo paradigmático tenemos a los aminoglucósidos, aunque los aminoglucósidos no solo producen eso, pero este es como para ejemplificar este tipo de daño. Otros medicamentos, en vez de ser filtrados, ingresan o alcanzan la vía urinaria a través de la membrana vasolateral desde la circulación peritubular. Entonces, es por el otro lado que el medicamento como el tenofovir, por ejemplo, que es un antitumoral, ingresa a la célula tubular. ¿Y cómo lo hace? Lo hace uniéndose a estos receptores que se llaman o transportadores Organic Anion Transporter tipo 1. Entonces, este transportador, este receptor permite que el tenofovir ingrese dentro de la célula. Dentro de la célula se moviliza a través de otros transportadores por el citoplasma con el fin de acoplarse a otro receptor, que en este caso es este transportador, que es el transportador proteico multidrogo resistente, que es un transportador de eflujo, ¿no? Que va a permitir que el tenofovir alcance el lumen urinario. Pero ¿qué pasa si es que esto no se puede llevar a cabo? Pues el tenofovir se acumula dentro de la célula. ¿Y cuáles son las causas que pueden determinar que el tenofovir no sea expulsado hacia la orina? Pues que se produzcan alteración en la expresión de estos transportadores, que se produzcan mutaciones o que haya una competencia con otras sustancias propias de la célula que evitan la unión del tenofovir hacia el transportador. Y también que se introduzcan gran cantidad de este medicamento que no permita una expresión correspondiente, ¿no? Ni suficiente. Entonces el tenofovir que se acumula también tiene efectos tóxicos, porque genera daño mitocondrial y lo mismo produce daño celular. Y si hablamos de otro medicamento que es el cisplatino, que tiene el modo de ingreso de igual manera por la membrana vasolateral, pero en este caso por otro transportador que es el tipo 2, que es el transportador orgánico catiónico tipo 2, cuando no puede alcanzar ni acoplarse a su transportador para ser expulsado, su acumulación
genera la liberación de sustancias reactivas de oxígeno que alteran el metabolismo proteico. Hay generación de TNF-alfa y TGF-beta, que son las responsables de la apoptosis, el daño y la lesión celular. Entonces, ese es otro mecanismo de daño condicionado por los medicamentos, por la vía apical, por fenómenos de endocitosis y pinocitosis, y por la vía vasolateral, el ingreso a través de transportadores y la imposibilidad de ser, expulsados de la célula, generando el daño a nivel tubular. Otro mecanismo que se ha descrito para estos medicamentos es el daño tubular inducido por cristalización. En este caso ya hablamos del daño a nivel del túbulo distal. Los otros dos mecanismos eran en el túbulo proximal, este ya es en el túbulo distal. Muchos medicamentos y sus metabolitos que son excretados por los riñones son insolubles en orina. Entonces, esto determina que precipiten en los túbulos, ¿no? En este caso, estamos viendo en este corte histológico, ¿no? Cristales de indinavir que, como no son solubles, han precipitado dentro del túbulo y, por supuesto, pueden condicionar un fenómeno obstructivo y un fenómeno inflamatorio reactivo periférico. Esto también se puede generar con medicamentos como el metotrexate, el aciclovir o la ciprofloxacina. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya habíamos mencionado, en este caso, sobre todo, como ya hemos visto en la litiasis y la sobresaturación de las soluciones, entonces el volumen urinario disminuido, un solvente disminuido, una dosis excesiva, mucha carga de los compuestos que van a precipitar o una infusión muy rápida. Entonces, esto determina el aumento de la insolubilidad medicamento-metabolito en lumen tubular y por ende su precipitación. El pH urinario también es importante, así como en la litiasis, para un poco definir cuáles son los medicamentos que pueden generar más daño de acuerdo a cuál es su valor. El pH ácido menor a 5.5 condiciona un mayor depósito intratubular de metotrexate, de sulfadiazina y triamtereno. En cambio, un pH alcalino facilita la precipitación de la ciprofloxacina y el atazanavir, que este es un antirretroviral. También eso hay que tener en cuenta a la hora de valorar a los pacientes el pH urinario. También está este otro mecanismo que es la nefropatía inducida por cilindros. Como ejemplo, se menciona a la vancomicina. Este es un mecanismo que ha sido recientemente descrito para la vancomicina, ¿no? La vancomicina, ustedes recuerdan que es un glicopéptido empleado para combatir varias infecciones, que puede condicionar injuria renal aguda entre 5 y 20%, casi lo mismo que cualquier otro medicamento, y es más frecuente en obesos, en pacientes que están críticos en unidades de cuidado intensivo o que tienen enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo incluyen niveles séricos muy altos, un empleo prolongado o combinación con otros antimicrobianos como por ejemplo los aminoglucósidos. Esto de los niveles séricos muy altos, pues nosotros no podemos controlar debido a que no podemos determinar la concentración inhibitoria mínima que nos debería guiar un poco la dosis que deberíamos dar en estos medicamentos. La vancomicina se excreta principalmente por riñones y accede al espacio urinario por filtración y por secreción tubular. Los mecanismos de nefrotoxicidad, entonces, la vancomicina no es un solo mecanismo, sino que pueden producir el estrés oxidativo, como habíamos visto que produce el tenofovir, produciendo daño mitocondrial, puede producir la nefritis túbulo-intersticial aguda, que es muy común, nefropatía obstructiva por cilindros. Este es el último de los mecanismos que han descubierto, donde los compuestos de vancomicina nanoesférica no cristalina
mezclada con uromodulina, que son la proteína de Tamm-Horsfall, que es propia del contenido de la orina. Entonces precipitan y pueden producir estos cilindros que recuerdan un poco a lo que son los depósitos de cadenas ligeras en el mieloma múltiple. Entonces, varios y diferentes mecanismos de toxicidad por los medicamentos. Y este es un resumen de todos estos medicamentos que hemos estado comentando y los mecanismos de lesión, ¿no? Acá tenemos que necrosis, apoptosis y daño tubular es generado por los aminoglucósidos, ya sabemos cuál es el mecanismo, los bifosfonatos, el cisplatino o la vancomicina. Daño de tipo estrés oxidativo o peroxidación de membrana lipídica, aunque no lo hemos comentado, puede ser producido por la ciclosporina, por la polimixina. Los cristales, la nefropatía por cristalización hemos visto, por depósito de cristales, puede ser producido por los antirretrovirales, las sulfonamidas, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, que hemos visto que no son muy comunes, pero también pueden condicionar problemas, disminuyendo el filtrado glomerular por vasoconstricción. Aquí, estos medicamentos, sobre todo los inhibidores de calcio en urina para los pacientes trasplantados, los AINES también, y aquellos que producen más bien una vasodilatación postglomerular, igualmente los AINES y los inhibidores de la angiotensina 2. Ni qué decir de la nefritis túbulo-intersticial, que vamos a ver en un momento, esta larga lista de medicamentos que pueden generar daño tubular y renal por esta reacción de hipersensibilidad. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más profundamente de la nefritis túbulo-intersticial aguda, que es un patrón de lesión producida por los medicamentos, ¿no? Es un patrón de lesión renal que está causado básicamente por una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 mediada por células T. Esta nefritis tubulointersticial puede presentarse de manera localizada en el riñón o puede ser parte de una reacción sistémica con afectación de otros órganos, ¿no? Como piel, hígado, páncreas y pulmón. La respuesta inmune que genera contempla 4 fases, que son estas: reconocimiento antigénico, presentación de antígenos, una fase inmunoreguladora y una fase efectora. Estamos hablando de la reacción de hipersensibilidad, que es tipo inmune, que condiciona la nefritis túbulo-intersticial. Y aquí tenemos el resumen de cómo se genera esta respuesta y los pasos. Normalmente los medicamentos, las drogas pueden ser inactivas químicamente en forma de proaptenos, pero una vez metabolizados en la célula tubular, de ser no inmunogénicos, al unirse con proteínas endógenas renales, pueden convertirse en inmunogénicos. Este fenómeno de que un medicamento, al unirse a proteínas endógenas celulares renales, se llama aptenización, porque este fenómeno lo vuelve al medicamento inmunogénico. De la misma manera, este medicamento, una vez metabolizado dentro de las células tubulares, puede convertirse en un neoantígeno, en un nuevo antígeno. O bien puede volverse inmunogénico por un mimetismo antigénico, ¿no? Que se confunda con otras células y dentro de las células tubulares. Entonces, estos mecanismos
que tornan a un medicamento inactivo en un antígeno nefritogénico, es importante tomarlos en cuenta, y una vez que estos medicamentos o metabolitos se han convertido en nefritogénicos, lo que se produce es el fenómeno de presentación hacia las células T. La presentación de estos antígenos puede ser realizada por las células propias presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas renales, pueden ser las mismas células tubulares o los macrófagos, que a través de el sistema mayor de histocompatibilidad presentan el antígeno a la célula T. Y esta célula T entonces se activa. En esta fase, normalmente esta reacción de activación podría inhibirse o puede ser neutralizada por la activación de células T supresoras. Y es precisamente el balance o desbalance entre esta activación celular y una limitación de esta activación por células inmunosupresoras que puede hacer o no hacer esta reacción mucho más severa. Pero si la célula T activada se llega a ponerse en acción, entonces lo que genera es la atracción de células inflamatorias con liberación de citoquinas. Estas células inflamatorias y citoquinas producen daño tubular epitelial que a la vez genera mayor liberación de citoquinas y mayor daño inmunológico, con generación de TGF-beta, que está muy involucrado en lo que es la evolución hacia la fibrosis, ¿no? A la fibrosis intersticial y a la lesión celular. Entonces, un fenómeno que empezó siendo agudo, si no se controla, puede terminar en fibrosis intersticial crónica y daño renal crónico. ¿Cuál es la epidemiología de la necrosis túbulo-intersticial aguda? Se diagnostica en poco porcentaje de todas las biopsias renales, pero si se separan por aquellos pacientes con IRA que son biopsiados, la nefritis túbulo-intersticial puede ser responsable, como ya habíamos visto, casi de 1/4 de los casos de injuria renal aguda. Se ha visto que la incidencia de la nefritis túbulo-intersticial se está incrementando en personas de edad avanzada por la gran cantidad de medicamentos que reciben, la polifarmacia, y porque probablemente tal vez las biopsias se están haciendo con mayor frecuencia. Entonces, esto es lo que se está viendo ahora, un mayor incremento en personas de edad avanzada. También sabemos que la nefritis túbulo-intersticial aguda tiene varias causas, ¿no? Pero de ellas, la mayoría es condicionada por medicamentos, ¿no? Las otras dos causas son respuestas autoinmunes o fenómenos autoinmunes e infecciones. Pero la mayor parte corresponden a medicación. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes, los medicamentos más comunes que condicionan nefritis túbulo-intersticial son los antimicrobianos, los antiinflamatorios y también los inhibidores de la bomba de protones. Aquí están los medicamentos, una larga fila y lista de medicamentos, porque ya hemos comentado que en realidad cualquier medicamento puede inducir una nefritis túbulo-intersticial al tratarse incluso de fenómenos de reacción que son idiosincráticos, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta que los que más usamos son los que producen también más nefritis, ¿no? Los antibióticos, entre ellos los beta-lactámicos, los AINES y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál es la presentación clínica y laboratorial de la nefritis túbulo-intersticial? Entonces, estamos acostumbrados a pensar que una nefritis túbulo-intersticial tiene la triada clásica, ¿no? Que es fiebre, rash y eosinofilia.
pero infelizmente se ha visto que esta triada, estos tres signos y síntomas juntos, solo se presentan en un 10% de los casos, ¿no? Entonces, a pesar de que esto nos ayudaría mucho, no es lo más frecuente. Hay que recordar que la nefritis tubulointestinal puede presentarse de manera asintomática, puede tener síntomas que son inespecíficos. Y si ahora repasamos un poco por separado los síntomas que podrían hacernos pensar que un paciente está con una nefritis intersticial, vemos que la fiebre se podría presentar hasta en un 30% de los casos totales de nefritis tubulointestinal, relacionada principalmente con los beta-lactámicos. El rash propio de estas nefritis tubulointestinales es una erupción tipo morbiliforme maculopapular difusa, que puede presentarse en un buen porcentaje, ¿no? De hasta la mitad de los casos. Pero también puede presentarse como una eritrodermia en los casos de necrólisis, ¿no? Del síndrome famoso de Steven-Johnson, que también puede estar presente en casos de nefritis tubulointestinal. Puede haber incluso dolor a nivel renal, que se da principalmente por medicamentos como la rifampicina. Y en el laboratorio hemos visto que la IRA es una de las presentaciones comunes de daño nefrotóxico por medicamentos, entonces es lo que podríamos esperar ver. La eosinofilia, que es un resultado de laboratorio que también nos haría pensar en nefritis tubulointestinal, puede presentarse hasta en un 80%, pero siempre en mayor relación con los antibióticos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Los electrolitos, las alteraciones ácido-base también son importantes, sobre todo una acidosis metabólica sin GAP, es decir, hiperclorémica, persistente, que no se correlaciona mucho con el valor de creatinina y urea, es decir, son creatinina y urea no muy elevadas, pero con esta acidosis podría hacernos pensar que hay un daño tubular, ¿no? Básicamente eso. El examen de orina tiene su valor. Normalmente se asocia con nefritis tubulointestinal la presencia de hematuria, que puede ser en un buen porcentaje, sobre todo en el uso de beta-lactámicos. La esterasa leucocitaria positiva también se puede presentar hasta en un 100% en pacientes con uso de beta-lactámicos y en menor cantidad con otros medicamentos. La proteinuria no es un hallazgo muy común, normalmente es de bajo rango, pero puede presentarse en rango nefrótico, sobre todo en medicamentos que pueden producir una glomerulopatía, como son los antiinflamatorios. Otros hallazgos característicos en el sedimentos es la presencia de leucocituria, de cilindros leucocitarios y un cultivo negativo, ¿no? Entonces, la piuria estéril con cilindros de glóbulos blancos puede también sugerir que estamos frente a una nefritis tubulointestinal. Ni qué decir de la eosinofiluria, que sí es un hallazgo bastante específico, pero muy poco sensible, porque hay eosinofiluria en casos de infecciones, en casos de ateromatosis o ateroembolia renal, entonces no nos sirve mucho, aunque sí es específico. Así que tenemos también muchos elementos que coadyuvan al diagnóstico, pero no son definitivos. Entonces, por ahora, el diagnóstico gold estándar por el que podemos definir que un paciente está con nefritis intersticial es la biopsia renal. Pero también hay que saber que no se hace biopsia renal a todos los pacientes. Sin embargo, se recomendaría cuando no tenemos identificadas otras causas de injuria renal aguda, practicar una biopsia renal
cuando tenemos un sedimento característico de la nefritis tubulointersticial aguda, es decir, cilindros leucocitarios, leucocituria, sin crecimiento bacteriano, pero no tenemos la medicación responsable identificada. Cuando la medicación sospechosa está identificada, pero el sedimento no es o es normal, o cuando hay una falta de mejoría luego de suspender el agente agresor. Entonces, lo que queremos es procurar que la biopsia renal se realice con un poco más de frecuencia cuando hay una sospecha de nefritis tubulointersticial, pero más específicamente en estos 3 casos. Y estos son los hallazgos en la patología de la nefritis tubulointersticial, donde todo comienza con un infiltrado de monocitos, de macrófagos, de linfocitos en el intersticio, en esta primera zona. Estos linfocitos, monocitos, pueden invadir las células, la pared de los túbulos, produciendo lo que se llama la tubulitis, que es otro hallazgo que puede señalar muy bien que se trata de una nefritis tubulointersticial. El infiltrado intersticial puede incluso identificar eosinófilos, que también podría hacernos pensar con mayor certeza de que se trata de una nefritis tubulointersticial, pero esto no siempre pasa. Los eosinófilos pueden estar ausentes y eso no quiere decir que no se encuentre una nefritis tubulointersticial. Es más el aumento, el infiltrado de células monocíticas, la tubulitis y si acaso el hallazgo de eosinófilos en este infiltrado. Si la situación continúa y no se identifica, no se suspende el medicamento, entonces la progresión puede ser a una nefritis tubulointersticial crónica, ¿no? Ya es un intersticio ya con fibrosis, con daños, con notas de cronicidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial, pues, tiene que incluir a todas las otras causas de IRA, ¿no? No es que nosotros, cuando tengamos un paciente con elevación de ASO-A2, pensemos primeramente en que tiene nefritis tubulointersticial. La idea es que no nos olvidemos de esta posibilidad diagnóstica, pero por supuesto que habrán otras causas que ustedes ya han visto en las previas clases, que son causa de injuria renal aguda, aunque ahora por favor incorporen en su disco duro la nefritis tubulointersticial como causa de 1/4 de injuria renal aguda. El examen de orina es de mucha ayuda, aunque no es específico, ¿no? Ya hemos comentado. Y aquí les muestro por qué hay que saber hacer el diagnóstico diferencial, porque si tenemos un paciente con leucocituria, con cilindros leucocitarios, que habíamos dicho son muy característicos de nefritis tubulointersticial, este paciente también podría tener ateroembolia renal, sobre todo cuando es añoso. Así que esto orienta, pero no es definitivo. Este paciente con ateroembolia renal, por ejemplo, podría tener eosinofilia, eosinofiluria, que también se encuentra en la nefritis tubulointersticial, y lesiones cutáneas. Pero las lesiones cutáneas de los pacientes que tienen ateroembolia son más del tipo líbedo reticulares que vemos aquí, reticulares, ¿no? En cambio, el exantema morbiliforme difuso de la nefritis intersticial es más como este. Entonces, estas son pautas para poder hacer ese ejercicio tan lindo que es el ejercicio del razonamiento clínico para poder empezar a descartar o favorecer una hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, si tenemos cilindros granulares y epiteliales, más células epiteliales libres, esto no es lo más común de la nefritis intersticial, sino más bien de la necrosis tubular aguda. Si tenemos cilindros hemáticos, hematuria y leucocituria es más común en la nefritis tubulointersticial, pero no así los cilindros hemáticos. Entonces podemos estar frente a una glomerulonefritis. Así que la idea es descartar tal vez las causas más comunes de injuria renal aguda, como son los problemas de necrosis tubular aguda, los problemas de glomerulonefritis,
la depresión de volumen, sin dejar de considerar el otro brazo causal que podría ser la nefritis túbulo-intersticial, de esa manera. ¿Cuál es el tratamiento de la nefritis túbulo-intersticial? Por supuesto, el tratamiento, si nosotros hemos sospechado que estamos frente a una nefritis intersticial, es suspender el agente que creemos puede ser el causante, ¿no? Y si es que nosotros suspendemos el agente y valoramos la función renal, si este paciente está con un daño renal avanzado, con una injuria renal aguda y necesita terapia de reemplazo renal, pues hay que ofrecérsela. Pero si el paciente no está en una situación crítica con indicaciones absolutas de reemplazo renal por la falla renal, podríamos monitorizarlo y esperar un par de días hasta una semana, es decir, observarlo. Si durante estos 3 o 7 días el paciente ha mejorado la función renal luego de haber suspendido el agente, entonces lo que nos queda es identificar al medicamento que es el causante de la alergia para tenerlo dentro de los antecedentes del paciente y procurar evitar su uso en otra oportunidad. Pero si la creatinina no ha mejorado, entonces hay que considerar si este paciente es candidato o no a biopsia. Si tiene alguna contraindicación para la biopsia, entonces se sugiere, como un algoritmo más de muchos, que se inicie tratamiento con esteroides. Pero si el paciente no tiene ninguna contraindicación, se está alentando la biopsia renal, ¿no? Siempre que tengamos sospecha fuerte de que este paciente tenga una nefritis túbulo-intersticial. Si le hacemos la biopsia y confirmamos que este paciente tiene una nefritis túbulo-intersticial, entonces hay que seguir evaluando la función renal para ver cuál es su evolución. Si el paciente no tiene una nefritis túbulo-intersticial confirmada como causa de la injuria renal, entonces hay que ver qué hallazgos tenemos y hacia qué nos están orientando. Si el paciente, una vez que se le ha hecho la biopsia, lo estamos siguiendo respecto a cómo va evolucionando, si la función renal mejora, entonces la indicación es ir disminuyendo la dosis de los esteroides. Si la función renal no mejora, entonces probablemente tengamos que prolongar el tratamiento que normalmente puede durar entre 7 y 10 días, podríamos incrementarlo hasta 12 semanas, ¿no? En espera de que la función renal mejore. Si esto acontece, la función renal ha mejorado, entonces tenemos nuevamente que etiquetar al medicamento que ha causado el daño para saber que es uno que hay que evitar en el futuro. Y por supuesto hay que seguir monitorizando al paciente para ver hasta dónde disminuye la función renal y si se normaliza, porque hay casos en que la nefritis túbulo-intersticial causa daño renal, los pacientes no retornan a su valor normal y quedan ya como renales crónicos. Si el paciente no ha mejorado la función renal, entonces probablemente tengamos que pensar que hay alguna otra lesión que está afectando y tengamos que cambiar el inmunosupresor. Lo mismo acá, bueno, en el caso de que el paciente no se hubiera hecho la biopsia, habíamos dicho, tratamos con corticoides y hacemos un seguimiento de la función renal. Si la función renal mejora, entonces nuevamente tenemos que etiquetar ese medicamento e ir bajando los esteroides mientras monitorizamos la función renal. Si ese paciente no ha mejorado, entonces en este caso en el que no llegamos a hacer biopsia de inicio, sería prudente tratar de confirmar con una biopsia la sospecha diagnóstica que tenemos. Así que la biopsia tiene su papel muy importante en la nefritis túbulo-intersticial con indicaciones precisas. Y para finalizar, chicos, quiero comentarles 2 palabritas del daño renal y los antiinflamatorios y el daño renal con los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, hemos visto que los AINES pueden producir una nefritis túbulo-intersticial aguda, pero también el mecanismo de daño renal tiene que ver con la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? Y sabemos que la ciclooxigenasa lo que hace es
sintetizar prostaglandinas homeostáticas, como estas, que son responsables de mantener una vasculatura con buen calibre para favorecer la perfusión renal y disminuir la resistencia vascular. Todo esto ayuda a mantener un buen filtrado glomerular. Pero si damos los antiinflamatorios de manera prolongada e indiscriminada, entonces la inhibición de la ciclooxigenasa puede llevar a la disminución de la perfusión renal y medular, condicionando una disminución del filtrado glomerular, puede generar una retención de sodio y agua, y esto, por supuesto, va a determinar la vasoconstricción medular y renal con isquemia y daño renal agudo. Si esto persiste en el tiempo, los AINES son causa de daño renal crónico. Eso hay que tener muy en cuenta. Y aquí están resumidos los otros mecanismos que tienen de daño, cómo producen daño los AINES, ¿no? Que son muy variados. Ya hemos visto acá lo que tiene que ver con alteraciones en el filtrado, en el tono vascular. También hemos visto que tiene que ver con alteraciones hemodinámicas que comprometen la perfusión renal. Y hay que tener muy en cuenta que factores de riesgo para administrar AINES en pacientes, pues tiene que ver con enfermedades hepáticas, enfermedades renales, eso a ustedes no les es desconocido. En lo posible, pacientes renales crónicos, evitamos a toda costa darles antiinflamatorios, pacientes que tengan fallo cardíaco que va a condicionar una disminución del flujo sanguíneo renal. Por supuesto, ni qué decir lo que ya hemos comentado en varios de los medicamentos, un paciente deshidratado o un paciente añoso, mucho cuidado con darle no solo AINES, sino los medicamentos que pueden condicionar nefritis túbulo-intersticial. Ya hemos comentado que los AINES pueden producir esta nefritis intersticial que hemos revisado por un fenómeno de reacción de hipersensibilidad retardada, ¿no? Principalmente relacionan al ibuprofeno, miren, como el que produce más esta nefritis túbulo-intersticial. Claro que el manejo es siempre discontinuar el medicamento lo antes posible. También aquí resalta una vez más que los AINES son causa de daño renal crónico por esta alteración hemodinámica que puede perpetuarse en el tiempo por el uso crónico. Entonces, nosotros entramos en pánico cuando vemos que pacientes con patología, sobre todo traumatológica, pues reciben tratamiento, ¿no? Con antiinflamatorios de hasta 20 días, 30 días, sin que nadie se encargue de controlar la función renal o hacerle un examen de orina a los pacientes. Entonces, ojo con el uso prolongado de los antiinflamatorios y sobre todo en población de riesgo, aunque también por una reacción de nefritis intersticial, esto podría afectar a gente joven. Pero hay que primero echar mano de los factores de riesgo que pueden precipitar un daño con mayor frecuencia, ¿no? Entonces acá la recomendación es evitar el abuso y la prolongada prescripción de AINES. ¿Y qué pasa con los inhibidores de la bomba de protones? Miren, se han constituido ya desde hace varios años, esto es algo que se ha ido manejando, trabajando, estudiando y sigue todavía en mucha investigación. Ahora los inhibidores de la bomba de protones que tienen un uso totalmente extendido y casi masivo y casi irracional, se constituyen en la segunda causa más común de nefritis túbulo-intersticial en un 14 a 64% de los casos. El omeprazol es el más implicado. Lo curioso de esto es que el daño puede aparecer de una manera muy precoz, entre una semana, pero también de una manera tardía. Así que el daño puede establecerse en tratamientos prolongados. Nuevamente, los factores de riesgo son pacientes añosos. Ojo con ellos,
de darles prolongadamente los inhibidores de la bomba de protones, porque son medicamentos que muchas veces, sin que nadie se dé cuenta, se quedan como parte del arsenal terapéutico para evitar esa famosa gastritis por la administración de otros medicamentos, pero tienen su riesgo. Y por supuesto, mucho más en pacientes que tienen daño renal agudo, pues la tendencia nuestra en pacientes internados es a suspender su uso para evitar que generen daño renal. El riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica no es demasiado grande, pero ahí está, hay un porcentaje, 3 de cada 100 pacientes que utilizan muchos años y utilizan muchísimos pacientes estos medicamentos, pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Y aquí vemos en este reciente estudio la tendencia, las manifestaciones, las complicaciones que puede generar el omeprazol en el tiempo, evolución en días, y aquí el riesgo, ¿no? Si, por ejemplo, vemos acá la incidencia de condicionar un índice de filtrado glomerular menor a 60 mililitros en esta área celeste, en este color celeste, es hasta 2 a 2.5 veces mayor. Igualmente, el riesgo de duplicar la creatinina con el uso, miren, todos alrededor de 1.5 hasta 2 veces en un tiempo de largos días. Pacientes que pueden tener una falla renal, ¿no? con una disminución del filtrado glomerular de más del 50% también. O sea que el riesgo de todas estas complicaciones es mucho mayor con el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, bueno, como conclusiones, podemos decir que el enfoque del tratamiento de cualquier patología debería tener en cuenta la posibilidad de generar toxicidad renal. Eso quiere decir que tendríamos que estar conscientes de los medicamentos que damos, de las interacciones que tienen y de los efectos secundarios, ¿no? Sobre todo en los pacientes con polifarmacia, pocas veces, confieso también, que estamos muy pendientes de cuáles son sus efectos colaterales y que potencialmente pueden producir daño por toxicidad renal. El daño renal ya han visto que reconoce varios mecanismos que no es solo uno, sino son muchos y que tendríamos que estar conscientes de ellos para poder intervenir oportunamente. También hay que considerar que la susceptibilidad del paciente juega un rol importante, las reacciones idiosincráticas en aquellos que podríamos creer que no les va a pasar nada por una reacción propia de su organismo puede terminar con un daño importante. Entonces, la idea es reconocer y tratar oportunamente las complicaciones tóxicas renales para evitar un daño renal permanente, ¿no? Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por estos 6 días de haber compartido con ustedes. Ha sido un gusto y bueno, ya desde hoy creo que hemos empezado las clases otra vez prácticas. Espero que esto les sirva y bueno, hay que seguir adelante, no nos queda otra. ¿Alguna pregunta o alguna observación, chicos? ¿Me escuchan? Bueno, pues muchas gracias y hasta cualquier otro momento, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, doctora.